Asteroides. Vuelan a toda velocidad por el espacio y son tan fascinantes como peligrosos. Un solo impacto de asteroide provocó la extinción de los dinosaurios. Esto provocó una de las mayores extinciones masivas de la historia de la Tierra. Si se repitiera un impacto de este tipo, las consecuencias podrían ser devastadoras. Los meteoritos caen regularmente sobre la Tierra y son fuente de inspiración para numerosas películas apocalípticas. Sin embargo, un escenario de este tipo podría convertirse en realidad en cualquier momento, como ocurrió en Rusia el 15 de febrero de 2013. Podría haber destruido una ciudad como Ámsterdam o París. Al principio pensé que era ciencia ficción, pero realmente ha sucedido. Aunque solo ocurre cada 1 millón de años, podría suceder mañana. ¿Qué haremos si uno de ellos choca contra la Tierra? La búsqueda ha comenzado. Científicos de todo el mundo trabajan en nuevas tecnologías para detectar asteroides y comprenderlos mejor, porque su investigación podría ser de vital importancia algún día. La Tierra, hace 66 millones de años. Los dinosaurios dominaban la Tierra. Pero de repente este dominio llegó a su fin a causa de un asteroide procedente de las profundidades del espacio. El asteroide tenía un diámetro de más de 10 kilómetros y se estrelló contra la Tierra a una velocidad de más de 10 kilómetros por segundo. El impacto fue tremendo. Fue uno de los mayores impactos en la historia de la Tierra. Un enorme asteroide impactó en el Golfo de México y liberó una fuerza miles de millones de veces superior a la de la bomba atómica de Hiroshima. En un radio de 100 kilómetros se extinguió toda la vida. Pero lo que vino después fue aún más devastador. No son las consecuencias inmediatas de la caída de un asteroide las que provocan extinciones masivas y otras catástrofes. Son los efectos a largo plazo de la colisión. La biosfera de la Tierra es muy sensible. Aunque no lo parezca, cualquier cambio puede alterar su sistema. El impacto lanzó a la atmósfera terrestre miles de millones de metros cúbicos de roca. En todo el mundo se desencadenó una reacción en cadena imparable. Los escombros volaron muy lejos y muy alto. El fuego se extendió por todas partes. Cuando los escombros volvieron a golpear la superficie, causaron enormes olas en el océano. La temperatura de la atmósfera aumentó y el planeta se calentó. La actividad sísmica aumentó y los volcanes entraron en erupción. Pero las ondas de choque, el fuego y los tsunamis no fueron lo único. El impacto levantó una cantidad increíble de polvo y partículas de hollín que se dispersaron por la atmósfera de todo el planeta. Esta enorme nube de hollín absorbió la luz del sol, de modo que la Tierra, bajo la nube de polvo, se enfrió cada vez más. Sin la luz del sol, las plantas de la Tierra ya no podían realizar la fotosíntesis. Esto provocó el colapso de toda la cadena alimentaria. Los animales que sobrevivieron al impacto se quedaron sin alimento y una gran parte de las especies de la Tierra se extinguieron. Las consecuencias del impacto del asteroide provocaron la extinción del 75% de todas las especies. Para entender por qué los asteroides representan una amenaza tan grande para nuestro planeta, debemos remontarnos a los orígenes de nuestro sistema solar. Hace 4.500 millones de años, el universo tenía un aspecto muy diferente al actual. En lugar de nuestro sistema solar, solo existía una enorme nube de gas y polvo, también conocida como nebulosa solar. Bajo la presión de su propia gravedad, en algún momento se colapsó. La nebulosa solar comenzó a compactarse y a girar. Todas las partículas de gas y polvo acabaron formando una estrella. Esta estrella es nuestro Sol. El resto de la materia comenzó a girar alrededor del Sol y formó una especie de disco.
Dentro de este disco de gas y polvo se formaron los planetas y el sistema solar tal y como lo conocemos hoy en día. La parte exterior del disco, la más alejada del Sol, estaba compuesta principalmente por sustancias volátiles como hielo, amoníaco y metano. Durante los siguientes millones de años, estos componentes formaron los enormes planetas gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Al mismo tiempo, se formaron también los cometas que vuelan por nuestro sistema solar. Están compuestos por gases y agua congelados, así como por roca suelta. Cuando se acercan al Sol, estos trozos de hielo se calientan y se convierten en gas. Esto libera polvo que forma una estela de decenas de miles de kilómetros de largo que incluso puede verse desde la Tierra. Y la gente puede mirar al cielo y admirar estos maravillosos objetos. El más famoso es el cometa Halley. Cruza la órbita terrestre cada 76 años. La última vez fue en 1986, cuando las sondas espaciales tomaron estas imágenes. Su estela larga es muy espectacular. Conocemos la trayectoria del cometa Halley, pero no tenemos registros de muchos otros cometas. El problema es que no los descubrimos hasta que pasan Júpiter, es decir, aproximadamente un año antes de que alcancen la órbita terrestre. Es difícil detectarlos antes de que sea demasiado tarde. Y es que el impacto de un cometa podría tener consecuencias devastadoras, como quedó demostrado en julio de 1994 en Júpiter. El 16 de julio, el primer fragmento del cometa Shoemaker-Levy 9 impactó contra Júpiter a una velocidad de 60 kilómetros por segundo. En los próximos 6 días siguieron otros 20 fragmentos que impactaron con una fuerza inimaginable contra el mayor planeta de nuestro sistema solar. Cada impacto liberó una enorme energía. El más violento dejó un cráter oscuro de más de 12.000 kilómetros de diámetro. La fuerza del impacto fue enorme. Si un cometa de este tipo impactara contra la Tierra, las consecuencias serían graves para todo el planeta. Este tipo de cometas son muy poco frecuentes. Por eso la preparación para un escenario de este tipo a menudo no es una prioridad cuando se trata de proteger la Tierra de un impacto. Porque hay muchos otros cuerpos cósmicos en nuestro sistema solar. El colapso de la nebulosa solar ha dado lugar a cuerpos celestes mucho más estables que los cometas. Asteroides. Los enormes trozos de roca son la base de la formación de los 4 planetas rocosos de nuestro sistema solar: Mercurio, Venus, Marte y la Tierra. Algunos se convirtieron en planetas, otros no crecieron tanto. La mayoría de los asteroides aterrizaron entre las órbitas de Marte y Júpiter en una zona conocida como el cinturón principal de asteroides. La mayor parte del tiempo, reina la calma entre los asteroides del cinturón principal, pero también puede ser muy diferente. A veces chocan entre sí y cambian su trayectoria, como en el billar. Estas colisiones pueden hacer que los asteroides salgan disparados del cinturón principal. La mayoría de ellos son absorbidos por el Sol, pero unos pocos podrían convertirse en una amenaza para nosotros, los humanos, e incluso para nuestro planeta. La trayectoria de los asteroides es muy variable. Podrían acercarse mucho a la Tierra. Entonces sería peligroso para nosotros. Sus trayectorias pueden ser bastante impredecibles. No siempre podemos determinar con exactitud desde qué dirección se aproxima un asteroide ni cuándo podría llegar. Los asteroides y cometas que se encuentran a una distancia similar del Sol que la Tierra se denominan objetos próximos a la Tierra o NEO. Si se produce un impacto en la Tierra, probablemente sea causado por un NEO. Las órbitas de los NEO pueden cruzar la de la Tierra, lo que puede provocar una colisión. En las últimas décadas se han producido una y otra vez casos espectaculares. Sin embargo, estos pequeños impactos no son comparables a las consecuencias de una colisión con un asteroide de más de 10 metros. En el caso de estos asteroides, debemos conocer su trayectoria exacta para poder protegernos de ellos en caso de emergencia.
Uno de los ejemplos más conocidos de impacto de asteroides se encuentra en el desierto de Arizona. El cráter Behringer, formado hace 50.000 años, es testimonio de la fuerza de impacto de un asteroide de tamaño medio. El cráter, de 1.2 kilómetros de diámetro y varios cientos de metros de profundidad, fue causado por un asteroide de casi 50 metros de diámetro. Su impacto produjo una devastación a lo largo de muchos kilómetros. Me refiero, por ejemplo, al fuego y a los vientos huracanados que aniquilaron entonces toda vida en las proximidades. Podría haber destruido una ciudad como Ámsterdam o París. Los impactos de esta magnitud pueden producirse una y otra vez. El 30 de junio de 1908, la región de Tunguska, en Siberia, fue alcanzada por un asteroide de tamaño similar. Explotó a una altitud de unos 9 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, desencadenando una serie de sucesos destructivos. Explotó en la atmósfera y envió una onda de choque hacia la Tierra. La onda expansiva destruyó miles de kilómetros cuadrados de bosque y pudo ser registrada por sensores incluso en Europa Occidental y Estados Unidos. El asteroide se estrelló en una de las zonas menos pobladas de nuestro planeta. Solo hubo 3 muertos y varios heridos. En aquel entonces la humanidad tuvo mucha suerte, pero si hoy se produjera un impacto de este tipo sobre un área habitada, las consecuencias podrían ser devastadoras. Las huellas de impactos tan grandes en la Tierra pueden desaparecer con el tiempo. Los científicos han encontrado una forma de estimar aproximadamente los periodos de impacto de asteroides más grandes. Para ello, han observado la Luna con detenimiento. Su superficie está cubierta por innumerables cráteres de impacto. Los científicos han contado los cráteres de la Luna. Esto nos permite estimar cuántos asteroides de un determinado tamaño hay en el espacio alrededor de la Tierra. Los resultados son bastante precisos. Hay muchos más asteroides pequeños que grandes. A partir de los datos de la Luna podemos deducir las posibilidades de impacto para la Tierra. En promedio, cada 6.000 años, un asteroide de 100 metros de diámetro impacta contra la Tierra. Al entrar en la atmósfera, libera una energía de 50 megatones. Si eso le pasara a una ciudad, sería catastrófico. Sin embargo, no fue hasta que el cometa Shoemaker-Levy 9 impactó en Júpiter en 1994 cuando se empezó a tomar en serio la amenaza del espacio exterior. Varias naciones abordaron el problema. El Consejo Europeo debatió los primeros pasos en 1996. En aquel entonces, los asteroides y los cometas aún no estaban bien documentados y apenas se investigaban métodos para cambiar su trayectoria en caso de emergencia. Muy pocos científicos estaban interesados en los asteroides. Nos reunimos y debatimos lo que había que hacer. Debemos afrontar la amenaza. El impacto de asteroides no es un problema que pueda resolver un solo país, sino que requiere la cooperación internacional. En aquel entonces maduró la idea de una defensa planetaria. Se ha elaborado un plan de acción dividido en 3 fases. Lo primero que había que hacer era elaborar un inventario de los NEO. En la segunda fase se investigaron en profundidad los NEO y sus características. Y por último, se buscaron formas de desviarlos en caso de emergencia. No se puede descartar el riesgo de impacto de un asteroide, pero si lo medimos en términos de nuestra vida, el peligro de un impacto grande es muy bajo. Por eso se ha descuidado la investigación, pero el peligro es real y las consecuencias son considerables. Por eso debemos hacer algo. Los asteroides no desaparecerán así nada más, y sus impactos ocurren constantemente. Así que la cuestión no es si se producirá un impacto de asteroide, sino cuándo. El Congreso de los Estados Unidos también puso en marcha un plan a gran escala. En 1998, el Congreso encargó a la NASA que registrara todos los NEO con un diámetro superior a 1 kilómetro. A partir de ese tamaño, los impactos de asteroides se consideran una seria amenaza para la humanidad.
El telescopio Pan-STARRS de Hawái puede detectar un gran número de asteroides gracias a su tecnología revolucionaria. A esto se suman los telescopios del proyecto Catalina Sky Survey. El proyecto fue iniciado por la NASA en Arizona a finales de los años 90 y desde entonces ha producido casi la mitad de todos los descubrimientos de NEO. Los telescopios de gran angular de Catalina Sky pueden escudriñar el cielo con relativa rapidez y registrar todo lo que se mueve. Gracias a estos proyectos de vigilancia espacial, los descubrimientos de asteroides han aumentado de forma exponencial. Hoy en día conocemos más de 33,000. Otro instrumento importante en la búsqueda de asteroides que podrían suponer una amenaza para la Tierra es el telescopio espacial estadounidense NEOVISE. El telescopio NEOVISE busca asteroides peligrosos. Hasta la fecha ha podido detectar 377 de ellos, de los cuales 63 podrían llegar a ser realmente peligrosos para nosotros. Y de esos tenemos que preocuparnos. Gracias a los registros telescópicos y a los modelos digitales, los científicos pudieron crear un inventario de asteroides en cuanto a tamaño y trayectoria. A partir de un diámetro de 10 kilómetros, los asteroides tienen el potencial de acabar con una especie entera. Impactan en promedio cada 100 millones de años. Conocemos todos los asteroides de esta magnitud que se encuentran actualmente en camino hacia la Tierra y ninguno de ellos representa una amenaza en nuestro marco temporal. Pero ya a partir de 1 kilómetro de diámetro, el impacto de un asteroide podría suponer una amenaza para nuestra existencia. A partir de este tamaño ya no importa dónde impacte. Las consecuencias serán globales. La frecuencia de un impacto de este tipo es de 1 cada 500,000 años. Un asteroide de 1 kilómetro de diámetro sería suficiente para causar daños irreversibles a la vida en la Tierra. Y nuestro sistema solar está lleno de asteroides de este tipo. Hay más de 1,000. De los más del 90% que conocemos, ninguno supondrá una amenaza en el próximo siglo. Luego están los millones de asteroides más pequeños, de los que también hay que preocuparse. No solo queremos detectarlos, sino también poder hacer algo contra ellos. Se trata de NEOs con un diámetro de más de 140 metros. Se estima que más de 25,000 de ellos representan una amenaza potencial. Un impacto de este tipo, dependiendo de la velocidad y la densidad del asteroide, puede tener consecuencias catastróficas para una región o para todo un país. La frecuencia de impacto es de unos 16,000 años y solo hemos identificado el 40% de estos objetos. Es decir, no tenemos ni idea de dónde están el 60% restante de estos asteroides. Lo mejor sería que siempre supiéramos exactamente en dónde se encuentran todos los asteroides para no correr riesgos y poder prever mejor los desarrollos a largo plazo. Sin embargo, no es tan fácil. A pesar de los enormes avances técnicos, las posibilidades de los telescopios actuales siguen siendo limitadas. Por ello, la NASA ha desarrollado un telescopio único para la vigilancia del espacio, el telescopio espacial NEO Surveyor, que se lanzará al espacio previsiblemente en 2027. Se espera que el telescopio identifique en tan solo 10 años el 60% restante de los NEOs con un diámetro superior a 140 metros. Esto es realmente revolucionario. Con su ayuda, por fin podemos hacer predicciones precisas sobre posibles colisiones de asteroides pequeños con la Tierra. Gracias al NEO Surveyor, obtenemos los detalles más precisos de todas las órbitas de asteroides. Esto nos permite calcular con mayor exactitud las probabilidades de impacto y evaluar mejor la amenaza. Durante mucho tiempo, los científicos solo sabían de los asteroides lo que revelaban los telescopios y los pocos meteoritos que habían caído sobre la Tierra, pero ahora han conseguido estudiar asteroides directamente en el espacio. Esta vez no solo investigaremos un asteroide, sino que también recogeremos muestras y las llevaremos de vuelta a la Tierra. La misión Hayabusa, iniciada en 2003 por la agencia espacial japonesa JAXA, ha logrado este objetivo. Por primera vez en la historia, una sonda espacial ha podido recoger muestras de un asteroide. Se trataba del asteroide Itokawa, de 540 metros de diámetro, situado a unos 300 millones de kilómetros de la Tierra. Se hizo historia espacial. Cuando pensamos en asteroides, a menudo nos vienen a la mente pequeños fragmentos de roca que se pueden examinar fácilmente, pero en realidad se trata de un reto enorme. Cuando las muestras llegaron a la Tierra el 13 de junio de 2010, los científicos se quedaron asombrados.
Partimos de una materia pura, pero se dibujó una imagen completamente diferente. Lo que encontramos fue básicamente una acumulación de piedras, como un montón de escombros. Esta información es esencial para desarrollar métodos que permitan desviar asteroides peligrosos. Para profundizar en sus conocimientos, la JAXA inició una segunda misión el 3 de diciembre de 2014. La sonda espacial Hayabusa 2 recogerá muestras del asteroide Ryugu, un trozo de roca de 900 metros de tamaño situado a 309 millones de kilómetros de la Tierra. La sonda se puede imaginar como un mosquito. En cuanto su embudo de 70 centímetros de largo toca la superficie del asteroide, se dispara un proyectil diminuto de 5 gramos de peso a una velocidad de 300 metros por segundo. El impacto levanta polvo que la sonda recoge. De esta forma, se puede tomar una muestra de al menos 100 miligramos. El 22 de febrero de 2019, toda la atención se centró en Hayabusa 2. En solo 6 segundos, la sonda tomó muestras y las almacenó en una cápsula. Pensé, Dios mío, qué maravilla. Realmente genial. Algo tan sencillo en principio y sin embargo tan extraordinario. Las muestras se enviaron al laboratorio de la JAXA en la ciudad japonesa de Sagamihara. Los datos obtenidos a través del estudio deberían ayudar a comprender mejor las propiedades de los asteroides y a descubrir cómo surgió la vida en nuestro planeta. Esta proeza técnica, que en su día era inimaginable, ayuda a la humanidad a defenderse de los peligros de nuestro sistema solar. Un incidente ocurrido en 2013 demuestra lo peligroso que puede ser no conocer la trayectoria de los asteroides con precisión y a tiempo. En 2013, la gente se dio cuenta de verdad de lo peligrosos que pueden ser los impactos de asteroides. El cielo explotó, literalmente. 15 de febrero de 2013, alrededor de las 9:20 de la mañana, en la gran ciudad rusa de Chelyabinsk, miles de personas fueron testigos de un acontecimiento extraordinario. Un asteroide de unos 20 metros de tamaño explotó a más de 20 kilómetros sobre sus cabezas. Un golpe que no vimos venir. No sabíamos nada de ello. La explosión liberó una energía unas 30 veces superior a la de la bomba atómica de Hiroshima. El calor de la explosión se sintió a decenas de kilómetros de distancia. Su onda expansiva destrozó ventanas y derrumbó tejados, y miles de personas resultaron heridas. Por suerte, no hubo víctimas mortales. El suceso demostró lo vulnerables que somos ante objetos procedentes del espacio. La amenaza es real. Las imágenes de la catástrofe dieron la vuelta al mundo. El suceso también hizo que los gobiernos tomaran conciencia de nuevo de lo real, que es el peligro para nuestro planeta. En Estados Unidos, el director de la NASA fue citado ante el Congreso para explicar por qué la NASA no había previsto el suceso. Su respuesta fue: si me hubieran concedido el presupuesto que llevo años pidiendo, probablemente habríamos estado preparados. ¿Y qué podemos hacer si nos ocurre algo así? Él respondió: rezar. En 2016, 3 años después de Chelyabinsk, la NASA creó el primer departamento de defensa planetaria. Unos años más tarde le siguió la Agencia Espacial Europea. Hacemos todo lo posible para poder predecir este tipo de acontecimientos y establecer un sistema de alerta. Pero incluso si descubrimos un asteroide que se dirige hacia la Tierra, no podremos hacer nada al respecto. Esto tiene que cambiar. Necesitamos un sistema para desviar los asteroides. Pero, ¿cómo podría ser un sistema así? Solo hay 2 posibilidades: o destruirlos o cambiar su trayectoria. En muchas películas apocalípticas de Hollywood se destruyen asteroides que se dirigen hacia la Tierra. Así ocurre también en Armagedón, en la que un asteroide del tamaño de Texas amenaza a la humanidad.
En la película, los científicos deciden perforar un agujero en su interior y colocar una bomba atómica para hacerla estallar, pero ¿es realista una idea así? Creo que es posible aterrizar en un asteroide, y perforar su interior también es factible. Por tanto, en mi opinión, se podría llevar a cabo una operación similar a la de Armagedón. Sin embargo, lo que funciona en la película nunca se ha probado como método y se desconocen las consecuencias de una explosión nuclear de este tipo en un asteroide. No seguiríamos el enfoque de Bruce Willis y no pondríamos bombas atómicas en los asteroides. Esto es difícil de controlar y en el peor de los casos tendríamos rocas contaminadas con material nuclear cayendo sobre la Tierra. En lugar de desviar el asteroide, este método podría causar aún más daño a la Tierra. Los científicos prefieren evitar el uso de armas nucleares. En lugar de destruir el asteroide, probablemente sea mejor modificar su trayectoria para que no alcance la Tierra. Pero, ¿cómo se mueve algo tan masivo? Los expertos han probado varios métodos, entre ellos el llamado efecto Yarkovsky, un tractor gravitacional y un impacto cinético. El efecto Yarkovsky es un fenómeno natural que se produce cuando la luz solar afecta a la trayectoria de un asteroide. El efecto Yarkovsky es extremadamente prolongado. Se produce por la interacción entre el Sol y el asteroide. Mientras el asteroide gira en el espacio, el Sol calienta una de sus caras. Al igual que ocurre con la Tierra, siempre hay diferentes zonas del asteroide que están expuestas al Sol. De esta forma, algunas partes del asteroide absorben el calor y lo vuelven a emitir más tarde. Cuando la superficie calentada gira hacia la sombra, vuelve a irradiar su calor, lo que hace que el asteroide se desvíe un poco de su trayectoria. La radiación térmica emitida tiene el mismo efecto en el asteroide que cuando una persona salta al agua desde un barco. El barco es empujado hacia atrás, el asteroide es empujado hacia afuera. Sin embargo, este fenómeno solo es realmente efectivo para asteroides pequeños con un diámetro inferior a 1 kilómetro. Además, con este método, el cambio de órbita es extremadamente lento. Hay científicos que creen que es posible modificar las propiedades térmicas de un asteroide mediante pintura reflectante y de este modo aprovechar el efecto Yarkovsky para modificar su trayectoria. Sin embargo, no sé cómo se haría exactamente ni qué pintura se podría utilizar para que se quedara adherida al asteroide y no se evaporara. La idea es buena, pero no creo que sea uno de los métodos más prometedores para desviar un asteroide hoy en día. Porque hay una forma más sencilla, un tractor gravitatorio. Un tractor gravitatorio es el método más suave para desviar un asteroide. Con este método, una sonda espacial se aproxima a un asteroide para desviarlo suavemente de su trayectoria mediante la fuerza gravitatoria mutua. La sonda espacial no toca el asteroide, sino que se acerca a él. La masa de la sonda es suficiente para atraer el asteroide hacia ella. El campo gravitatorio de la sonda espacial atrae al asteroide y por lo tanto cambia su órbita. Por supuesto, debemos tener mucho cuidado de no dirigir el asteroide aún más hacia la Tierra por error. Sin embargo, el éxito de este método depende de una serie de factores. En primer lugar, se necesita una sonda espacial lo más pesada posible para generar suficiente gravedad. En segundo lugar, se necesita mucho tiempo. La fuerza gravitacional será tan débil que puede llevar décadas cambiar la trayectoria de un asteroide. Con este método, una sonda espacial de 20 toneladas podría desplazar un asteroide 200 metros y permanece cerca de él durante un año, siempre que la misión comience 20 años antes del impacto previsto. Los expertos quieren seguir investigando este método ya que permite un desvío controlado. Aunque este método sigue siendo objeto de investigación,
Existe consenso a nivel mundial en que el impacto cinético es el método más prometedor. Además, es el único que ya se ha investigado. El enfoque cinético es en principio muy sencillo. Es como el billar. No se necesitan explosivos ni tecnología de ciencia ficción. Básicamente, se dispara una sonda espacial a gran velocidad contra un asteroide y debido al impacto, se desvía ligeramente de su trayectoria. El impacto de la sonda espacial modifica la posición del asteroide en unos pocos milímetros por segundo. Si se hace con suficiente antelación, es suficiente para que incluso en el caso de asteroides gigantes no alcance la Tierra. 5, 4, 3, 2, 1. 24 de noviembre de 2021. La NASA lanzó un cohete SpaceX Falcon 9 para una misión pionera sin precedentes en la historia de la humanidad. A bordo, tecnología valorada en $300 millones, programada para desviar un asteroide, el impactador cinético DART. La misión DART consiste en una sonda espacial de 600 kilos de peso. Está equipada con motores, paneles solares y una cámara para mantener el rumbo. Además, está equipada con un software de navegación inteligente para no perder de vista el asteroide. Con esta misión queríamos demostrar que somos capaces de mover un cuerpo celeste en el espacio. Para el experimento, la misión DART eligió como objetivo un asteroide binario. Un asteroide binario es un sistema Tierra-Luna en miniatura. Se encuentra a 11 millones de kilómetros de la Tierra y está formado por un gran bloque de roca de unos 800 metros de diámetro llamado Didimo, alrededor del cual orbita un bloque de roca más pequeño, Dimorphos. La sonda DART apunta a esta roca más pequeña de unos 150 metros de diámetro. Es un objetivo realmente pequeño. Lo primero que hace la sonda es registrar el asteroide más grande, pero no debe chocar con él bajo ningún concepto. Debe ser capaz de distinguir entre ambos y centrarse en el más pequeño. Esta misión era como si disparáramos un dardo desde París para alcanzar un objetivo del tamaño de una manzana en la costa este de Norteamérica. Septiembre de 2022, unos 10 meses después de su lanzamiento, la sonda DART se acercó a su objetivo. Esto ya puede considerarse un triunfo. Las últimas horas antes de la llegada de la sonda fueron emocionantes, porque vimos por primera vez el objetivo. Los ingenieros de la sonda la habían equipado con una cámara de altísimo rendimiento a la que sus desarrolladores habían bautizado como Draco. Era el ojo de la sonda espacial DART. Un instrumento fantástico. A pesar de estas enormes velocidades, transmitió miles de imágenes llenas de detalles. Las imágenes transmitidas fueron una primicia mundial. En la sala de control de Baltimore, en Estados Unidos, el tiempo se detuvo. Todas las imágenes de la sonda DART se transmitieron a la Tierra. Así pudimos seguir todo en directo. 4 horas antes del impacto, vimos por primera vez el asteroide como un punto diminuto, y con el tiempo se fue dibujando una imagen cada vez más clara. Por primera vez pudimos recibir imágenes en tiempo real desde una distancia de 10 millones de kilómetros. Increíble. Al principio solo se veía Didimo, pero cuanto más nos acercábamos, más clara se veía su pequeña luna Dimorphos. Dimorphos, el objetivo de la misión, visible por primera vez gracias a la cámara Draco. Para nosotros eso ya fue un gran momento, pero ahora no podíamos fallar en nuestro objetivo. Si hubiéramos cerrado el asteroide, la sonda simplemente habría pasado de largo y la misión habría fracasado. Entonces, habríamos tenido que esperar 4 años para intentar de nuevo. Para evitar este escenario, los ingenieros desarrollaron un sistema de navegación autónomo de alto rendimiento. Hasta ese momento, la sonda DART se controlaba desde la Tierra. Ahora volaba de forma autónoma con la ayuda de la inteligencia artificial.
Desde el centro de control ya no podíamos hacer nada. El software se encargaba ahora de todo. El ordenador de a bordo calculaba con exactitud el impulso necesario para encontrarse en el lugar correcto en el momento adecuado. Cuanto más se acercaba la sonda, más grande parecía la superficie del asteroide. La sonda se dirige a un objetivo de apenas 150 metros a 6 kilómetros por segundo, es decir, a unos 20,000 kilómetros por hora. Simplemente increíble. El 26 de septiembre de 2022, la tensión aumenta. Los científicos e ingenieros se preparan para el momento histórico. El primer intento mundial de desviar un asteroide. La NASA transmite el acontecimiento en directo a todo el mundo. En la sala de control, todos contienen la respiración. Fue un momento indescriptible. Estábamos eufóricos, pero también teníamos miedo de que algo saliera mal. Todos esperaban. Entonces llegaron las primeras imágenes. ¿Qué pasará? Hay mucha tensión. Todo esto es muy emocionante. Poco a poco fuimos reconociendo cada vez más píxeles. Fue impresionante. Llevábamos 20 años trabajando en la misión. Cuando vimos las primeras imágenes, nos quedamos locos de alegría. La última imagen transmitida estaba cortada, pero pudimos ver que la sonda había impactado justo en el centro del asteroide. El 27 de septiembre de 2022, a la 1:14, hora central europea de verano, será el momento. La sonda DART impactará en Dimorphos a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Empecé a llorar. Era la culminación de 20 años de trabajo. Por primera vez, el mundo entero celebró la pérdida de una nave espacial, porque fue destruida justo donde lo habíamos planeado. El resultado fue increíble. La sonda alcanzó el asteroide a pocos metros del objetivo. La meta de la misión se había alcanzado. Los seres humanos hemos cambiado para siempre la trayectoria del asteroide, y todo gracias a nuestro trabajo. Hemos podido recopilar información importante para proteger mejor el planeta de ahora en adelante. La misión dirigida por la NASA fue un éxito rotundo. Un asteroide con una velocidad de 14,000 millas por hora. Segundos antes de que la sonda colisionara con el asteroide a casi 7 millones de millas de distancia. Vean. El suceso marca el primer intento exitoso de desviar un asteroide. Sin embargo, solo funciona con asteroides que miden unos cientos de metros como máximo, como Dimorphos. Para asteroides con un diámetro de 1 kilómetro o más, este método sería probablemente ineficaz. No es una solución universal, pero es genial que lo hayamos conseguido. Pero la historia aún no ha terminado porque, por supuesto, nos interesan las consecuencias del impacto. Y aquí es donde entra en juego la misión ERA de la Agencia Espacial Europea. Bajo la dirección de la ESA, la sonda ERA fue lanzada en octubre de 2024 y se espera que entre en órbita alrededor de Didimo a finales de 2026. Su objetivo es investigar el estado de Dimorphos y tomar muestras para comprender mejor las consecuencias del impacto. Desde la Tierra solo podemos medir una parte de los efectos. Hay muchas preguntas sin respuesta que deben aclararse antes de que podamos confiar en esta tecnología. Debemos asegurarnos de que el impacto haya sido lo suficientemente efectivo como para poder utilizarlo en el futuro con otros asteroides que puedan suponer una amenaza real para la Tierra. Cientos de empleados de toda Europa han participado en el desarrollo de la sonda ERA. En un tiempo récord de tan solo 4 años, ERA se construyó en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espaciales de Noordwijk, Países Bajos. La ESA nos ha concedido permiso exclusivo para filmar el satélite. Aquí se encuentra el núcleo del satélite. Se pueden ver algunos de sus componentes más importantes.
Este cubo de 1,60 m de ancho contiene más de 7 kilómetros de cable y la tecnología más moderna para permitir a Hera una autonomía total. Los paneles solares de 13 metros cuadrados proporcionan la energía eléctrica. La misión durará 6 meses, se cartografiará toda la superficie de Dimorphos y se calculará su masa para poder determinar la efectividad del impacto del DART. Por primera vez, se analizará la estructura interna de un asteroide con la ayuda de nanosatélites que aterrizarán en la superficie. Gracias a los avances tecnológicos, los nanosatélites son ahora muy eficientes. Se pueden imaginar como drones que exploran el lugar de destino. Esto nos ayuda a obtener una imagen completa, el asteroide antes del impacto y después. La misión Hera esclarecerá si el primer intento de desviar un asteroide fue realmente un éxito. Además, ayudará a conocer mejor la formación del sistema solar y los inicios de la vida en la Tierra. Podemos aprender muchísimo de los asteroides. Las misiones pasadas y presentes nos están ayudando a comprender cómo se formaron la Tierra y otros planetas. El 13 de abril de 2029, cientos de millones de personas en Europa Occidental y el norte de África podrán observar a simple vista un asteroide de unos 370 metros de diámetro. Su nombre, Apophis. Pasará entre la Luna y la Tierra, rozando nuestro satélite. Este será un acontecimiento importante aquí en Europa. Estamos intentando organizar una misión para observar el asteroide con la mayor precisión posible cuando pase cerca de la Tierra. Los científicos esperan que esto les permita obtener más conocimiento sobre los asteroides de nuestro sistema solar. Y es que la investigación de los cometas y asteroides podría ser decisiva en algún momento para la humanidad y el planeta Tierra. De esta forma, nos aseguramos un futuro que podremos legar a las generaciones venideras para que cuando se enfrenten a ello algún día, tengan un plan y no tengan que pensar en ello o incluso discutir. Queremos que ya tengan un método probado con el que sepan, bueno, esto es más o menos correcto y podemos evitar un desastre. Ese es nuestro objetivo.